Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. ¿Desde cuándo Luis Fernando empieza como a contar esas historias? Bueno, las historias que contamos acá, empezamos con el tema del turismo. Soy apasionado del turismo y encontré en el turismo esa oportunidad de darle aprovechamiento al recurso y al patrimonio intangible, esas historias vivas del territorio, esa tradición, esa cultura. También pues por cosas de la vida tengo acceso, tenemos un archivo familiar amplio, más o menos 100, 150 años, que es el de la ofrenda de la casa de Durangamba. Entonces pudimos ver esas historias de hace 150 años, cartas personales que nos narraban cómo era la vida en ese momento, las bondades del campo, ¿sí? Cómo los que necesitaban aliviarse o necesitaban mejorar su vida se iban hacia el campo. Entonces, cuando empiezo en el turismo, empiezo a contar esas historias, empiezo a recolectar las historias de este territorio, porque gracias a la tradición que se tiene conocimiento de lo que ha pasado con esta tierra, ¿sí? Y también la tradición oral de las personas que van contando y convierten esas leyendas y esos mitos en verdades que muchas veces lo confronto con personas de mucha sabiduría y quedamos en lo mismo, dejémoslas ahí. No creo en brujas, pero de que las hay, y todo ese tema que le da dando, digamos, como esa magia, ¿sí? Al territorio. Esa mística, y me imaginé el baúl de los cuentos y de las historias, como de acá. Hay algo muy particular que alguna vez compartimos, y en ese baúl encontramos la historia, o de una u otra forma, cómo se construye el camino del privilegio. Total. Sí. Mira que la construcción del camino del privilegio fue algo que me apasionó siempre, porque me di cuenta que hace 170 años, en 1855 que se construyó, teníamos los mismos problemas que tenemos hoy. Antes era más complicado porque la comunicación era un poco pues más compleja, más limitada, ¿sí? Y ahora pues con todas las bondades que tenemos, y en esa época, ¿por qué sí lo hacían? Y ahora que tenemos todos los medios, los recursos, es más complicado. Entonces empecé a ver, digamos, como esa parte personal de Félix de la Bahía, que fue el gran empresario privilegiado que construyó el camino, ¿sí? Y empezar que la vida de él, similar, con sus hijos calaveras, que les sacaba problemas, que se les volaba, que no quería estudiar, con su esposa también que tenía con todos los trabajadores, con todos sus, digamos, como los mismos problemas de hoy en día. O sea que la historia nos va contando eso, la historia se repite, es cíclica, ¿sí? Esos ciclos de la historia. Entonces cuando vos vas conociendo qué pasó, cómo lo hicieron, vas sabiendo que el ciclo te va a llegar y tienes que estar preparado para cuando te llegue saber qué hacer con esa información. Podríamos decir que la historia y esos momentos que se repiten, si no estamos preparados, nos pueden coger fuera de base. Total. O también precisamente esa historia nos prepara para él. Así es. Y así pasa en nuestra familia. Tú puedes ver que cómo se van repitiendo esos ciclos, cómo se van repitiendo y cómo siguen. Entonces sí, la historia habla sola.